Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy conversando en esta ocasión con el doctor Armando Alfonso Jiménez. Él acaba de publicar, por supuesto de escribir, un libro que resulta muy interesante para nuestro tiempo, para nuestro presente, y lo tituló La defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. Armando Alfonso actualmente es catedrático de la Universidad Latina, está como catedrático en el posgrado de la Facultad de Leyes de la Universidad Michoacana e imparte también clases en la Universidad Novo Hispania. Bienvenido a este espacio, Armando Alfonso, que se titula Voces en Cambio. En esta ocasión quisiéramos que nos explicaras, que nos comentaras el porqué de este título de tu libro. Sí, muchas gracias, maestro Rafael Mendoza. Agradezco mucho la oportunidad para conversar un momento de este libro. Y bueno, principalmente en la cultura jurídica mexicana se da énfasis a lo que es la defensa jurisdiccional de los derechos humanos. Esto que se conoce dentro de la expresión impartición de justicia, que es cuando una persona o un órgano del poder público se siente afectado por alguna razón, acude ante tribunales para que les den justicia. Sin embargo, en el ámbito jurídico, no solamente está la vía judicial, sino hay otra que es menos formalista, menos solemne, que descansa en lo que algunos llaman la magistratura de persuasión, que es justamente esto de la defensa no jurisdiccional de los derechos humanos. En el caso mexicano, como en otros países, estas ideas pues provienen, están inspiradas fundamentalmente en una institución de origen sueco que se conoce como el Ombudsman. En el largo y ancho del mundo pues hay estas instituciones que pueden tomar una denominación diversa, como defensor del pueblo, defensor ciudadano, procurador de los derechos humanos, mediateur, por ejemplo en Francia, defensor cívico, defensor de los habitantes. Con independencia del término, estamos hablando de la misma figura. Una instancia a la cual puede acudir cualquier persona sin mayor requisito, es decir, no requiere acreditar ni una personalidad jurídica, ni un interés jurídico en el asunto, simplemente si fue víctima de una violación a derechos humanos, o si conoce de una violación a derechos humanos, puede acudir para presentar un escrito en el cual establezca pues lo que en su opinión es esto conculcatorio de la dignidad de la persona, y este organismo de una manera no burocrática, pues inicia un procedimiento que no por no tener el carácter jurisdiccional quiere decir que está apartado de la ley, sigue un procedimiento previsto en la ley y, si fuera el caso, concluye en un documento de carácter público que se conoce como recomendación. Hay que decirlo, no todos los casos que llegan a esta instancia culminan en esta vía de solución. Más o menos en estadística mexicana, ni siquiera llega al 10% de los casos que se resuelven vía recomendación. Esto quiere decir que el resto, el más del 90%, tiene distintas formas de solución de los asuntos. En este caso, Armando Alfonso, ¿cuál sería la distinción en el sentido de que por la vía jurisdiccional entendemos los órganos del Estado constitucional en impartición de justicia, y tiene una parte coactiva? En tu texto hace una distinción muy importante entre lo coactivo y lo persuasivo que corresponde al discurso de la institución Ombudsman. ¿Cómo está esta situación? Sí, así es.
fundamentalmente los órganos de justicia, los órganos de naturaleza jurisdiccional, tienen la posibilidad, tienen las facultades legales para hacer cumplir sus resoluciones de manera obligada, si es el caso, con el auxilio de la fuerza pública. Por eso se habla de que sus resoluciones son vinculantes u obligatorias, porque aun cuando no quiera la autoridad o el ciudadano cumplir con la resolución, se tienen los medios para hacerla cumplir. En cambio, en el caso de las instituciones no jurisdiccionales, su naturaleza es no obligatoria o no vinculante, porque la apuesta es que en un Estado democrático, en donde hay un nivel cultural de respeto al otro, del respeto a la dignidad, pues se parte de esta idea para que con los argumentos y con todas las pruebas recabadas en donde se acredita claramente la violación a derecho humano, pues no es necesario más que ese elemento, y un servidor público con esa educación y con esa conciencia, pues no requiere que le obliguen a cumplir basado en esta investigación. Entonces es un llamado persuasivo, como usted bien dice, o una magistratura de opinión que le sirve al ombudsman para que la autoridad se convenza, ¿no? Por ahí se dice que el ombudsman no vence, sino convence con argumentos de que hay esta violación y que por lo tanto, como una muestra de la civilización que deberían tener las autoridades, pues cumplen voluntariamente, con voluntad política. Entonces ahí radica la distinción entre lo jurisdiccional y lo no jurisdiccional. Ahora bien, el hecho de que el ombudsman no tenga un carácter jurisdiccional u obligatorio, no quiere decir que no sea un organismo de Estado, lo es. En el caso nuestro, tanto en la Comisión Nacional como las comisiones locales, en este caso en Michoacán, gozan de autonomía constitucional, por lo menos en la letra de la Constitución. En este caso es importante esto. ¿Quién nombra al representante de esta institución llamada ombudsman? ¿Quién lo nombra? ¿Y cómo queda en ese espacio legal su posición? Y porque en el texto manejas, creo que correctamente, de cierta autonomía. Es decir, ¿cómo obtiene los ingresos? ¿De dónde depende esta institución? Y si realmente podemos hablar de una autonomía en ese sentido. Bueno, el sistema de designación de los titulares de estos órganos pues es variable en el mundo. Sin embargo, el modelo original, que es el de Suecia, es de carácter parlamentario. En México ya llegamos a esta etapa, en una reforma constitucional de 1999, se le dieron ya finalmente facultades al Senado de la República para designar al titular de esta instancia. En el caso local, en el caso de Michoacán, se le ha dado la facultad al Congreso del Estado, a los diputados. Es un tema muy interesante, porque hablar de la autonomía de un ombudsman significa, en un primer momento, de una independencia. Es más que autonomía, en primer lugar, independencia, es decir, no puede estar sujeto ni a las directrices, ni a la dependencia orgánica, ni siquiera al presupuesto de parte de un gobierno o de un poder público. Ahora bien, el segundo rasgo derivado de la independencia, que es muy importante y que lamentablemente no se cumple ni a nivel nacional ni a nivel del Estado de Michoacán, es la autonomía, que consiste en la capacidad que tenga el titular del órgano para formar su equipo de trabajo. Si no tiene fuerza vinculante, una de las soportes del ombudsman es justamente la autoridad moral, que la autoridad moral es una cuestión personalísima. Entonces los titulares pues tienen que ser gente de reconocido prestigio y además tienen que tener las condiciones para formar un equipo de trabajo, porque finalmente el que va a dar la cara es esta persona. ¿Qué pasa a nivel nacional y lamentablemente también aquí en Michoacán? Que los titulares no cuentan con esta autonomía, son víctimas y también beneficiarios, también hay que decirlo, porque de ellos llegan un poco también, lamentablemente por acuerdos con los partidos políticos, quienes los designan a él y a sus principales colaboradores. Entonces, si ponen en una vistaduría a una persona de un partido distinto, porque así sucede,
frente al titular que es proveniente de otra fuerza política, es muy probable que se den contradicciones, que se den choques, y esto les quita tiempo valioso para brindar el servicio a la sociedad. Entonces sí sería importante hacer valer, uno, la autonomía derivada pues de la autoridad moral de las personas. Ahora, me decía usted, respecto de los dineros, pues tienen que ser totalmente independientes. El poder público, léase ejecutivo, legislativo, tendrían que dotarle, así, además no es un presupuesto también que llame la atención, pero tendrían que dotarle el presupuesto al inicio de cada ejercicio y que el ombudsman determine, de acuerdo con su programación que hizo, lo correspondiente. Un dato interesante y que también es muy lastimoso, por ejemplo, en Michoacán, una práctica muy nociva de parte del Ejecutivo ha sido remitirle a muchos de los trabajadores sindicalizados, como no puede llegar a un entendimiento con ellos, o se les dificulta, pues toma la decisión de mandarlos a los organismos públicos autónomos. Y yo no lo veo mal desde la perspectiva del beneficio que pueden dar los trabajadores, porque son personas muy valiosas, y yo creo que entendiendo perfectamente con ellos no hay problema, se les puede invitar a trabajar, pero sí rompe un poco la naturaleza de cómo voy a designar al personal de un órgano autónomo, que no solamente se requiere tener una independencia del poder público, sino también una preparación especializada en la materia de derechos humanos. Es interesante todo esto, Armando Alfonso. Cuando tú haces el estudio de, por ejemplo, de lo que es el Estado, y das algunas características del Estado, de su territorio, población, etcétera, mencionas ahí a varios autores, por ejemplo, John Locke, Montesquieu. ¿Por qué trajiste a tu espacio del texto a estos autores? Sí. Para orientar qué cuestiones. Bueno, hay que tomar en cuenta que mi formación es constitucionalista, ¿no? Y el derecho constitucional o el constitucionalismo históricamente se ha manifestado como una respuesta al abuso del poder. Finalmente, lo que se busca a través del derecho constitucional, entre otras cosas, pero fundamentalmente es cómo limitamos o cómo controlamos al poder. Por supuesto que para entrar a ese tema, pues ya ha habido mucha agua corriendo debajo del puente, y por supuesto que una de las preocupaciones fundamental tanto de John Locke como del barón de Montesquieu al analizar el sistema político inglés fue justamente que no se concentrara el poder en un solo individuo, en una corporación, que son fórmulas que nuestros países han recogido, y nuestra Constitución no es la excepción. Ahora bien, esta teoría que tiene que ver con la división funcional del poder, pues ha variado, porque ya hay órganos del poder público que, sin estar adscritos en los poderes tradicionales, o en lo que algunos autores de manera irónica llaman la Santísima Trinidad, están en el ámbito del poder público, pero tienen que cumplir con una función con plena independencia, principalmente, hay que decirlo, por el descrédito que hay social de ciertas funciones que antes las hacía el gobierno y que no se les cree que ejerzan esta función con la neutralidad de vida. Entonces, por eso se apuesta a esta autonomía constitucional. Y en ese sentido, es importante, tú dices, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, la recomendación que hace el ombudsman o esta institución es una recomendación meditada, es una recomendación fundamentada en las propias leyes o tiene alguna característica específica esta institución. Las recomendaciones, que son documentos públicos, están soportadas no solamente en la ley, que eso es fundamental, sino todos los elementos de prueba que se recaban en el transcurso de una investigación que sigue muchas de las reglas de valoración procesal respecto de las probanzas. Es decir, un ombudsman no puede decir cosas que no le consten, que no compruebe, ¿no?, con evidencias, no puede caer en los rumores, no es como una organización de la sociedad civil en donde a lo mejor sin tener mayores elementos, pues invitan a que una situación determinada
se denuncie o se corrija. Aquí no, aquí debe tener todos los elementos de prueba que acrediten fehacientemente la violación al derecho humano correspondiente. Entonces, por eso descansa en una magistratura de persuasión, porque con qué cara va a decir el ombudsman, oye, autoridad, pues mira, aquí están estos elementos, cumple con la recomendación. Por supuesto que cuando no se basan en estas probanzas y solamente son dichos o suposiciones, pues se pone en riesgo justamente la autoridad moral del organismo. Y en este caso, ya en concreto, de acuerdo con tu reflexión, tu forma de observar este tipo de instituciones, ¿tú crees que en México exista ese ombudsman con esa autonomía, con esa independencia, o todavía tenemos fallas en ese sentido? Mire, generalizar no es muy adecuado. Ya en más de 25 años que tiene el ombudsman en México, pues ha habido distintos titulares de los organismos. Algunos, me consta, actuaron con una gran valentía y con una gran autonomía. Otros han sido más objeto de las negociaciones de carácter político. Yo creo que la mayoría dejan mucho que desear, porque en un país como el nuestro, en donde hay tantas desigualdades, pues fundamentalmente la desigualdad, cualesquiera que esta sea su expresión, pues en sí mismo constituye una violación a derecho humano. Entonces lo que tendrían que estar haciendo los organismos de derechos humanos es mucho más de lo que hacen. Ahora bien, una vertiente del trabajo de los organismos de derechos humanos que es muy importante para ir cambiando paulatinamente la educación o la cultura de los derechos humanos es justamente dedicarse a la promoción de los derechos humanos, que es una cuestión preventiva. Ahora que vemos y nos escandalizamos estos actos de violencia, pues sería todo más fácil si prevenimos y no actuamos en búsqueda de la corrección de estas situaciones. Porque es importante lo que mencionas, porque en el texto lo afirmas, es decir, se trata de castigar, se trata de vigilar, se trata de ser coactivos, o podemos ingresar a una cultura de la persuasión, de la comprensión en ese sentido. Fíjense que es bien interesante porque este tema toca uno de los aspectos cruciales de la teoría del derecho, ¿no? Lamentablemente, o por así son las cosas, en México hay todavía una gran perspectiva del derecho desde un punto de vista netamente positivista, y se cree que el derecho debe cumplir con ciertas condiciones, entre otras el que sea coactivo para que sea derecho. Y yo creo que hay otras corrientes del derecho que apuntan desde una perspectiva, en mi opinión, más atinada, en el que el derecho, como parte de la lengua natural del ser humano, es un discurso, y como tal, no solamente, o sea, sí habrá casos en donde se requiera la macana o la amenaza de la macana, pero esos deben ser los casos extremos, debe ser ya cuando esté agotado toda la posibilidad de solución mediante el diálogo o mediante la persuasión. Justamente este instrumento pues cae de perlas porque apuesta a esto, a que finalmente el discurso jurídico, como parte de la lengua del ser humano, pues también apuesta al convencimiento. O sea, si no evitamos hacer uso de la fuerza, nos vamos a ahorrar muchas cuestiones. Si dialogamos, si nos entendemos, podemos tener una comunidad civilizada sin necesidad de llegar a la última medida, que es justamente el uso de la coacción física. Y en este caso, por ejemplo, en los países escandinavos, mencionas tú que el mismo rey había constituido una figura que le llamas tú, que se llamó preboste. ¿Cuál era el papel de esta figura aún en cuestión del rey? Por supuesto que el ombudsman tiene como antecedentes otras figuras, entre estas la que usted mencionó, otra, el Justitiekansler, por ejemplo, y que es producto de una visión de Estado de parte del monarca, ¿no? Llama la atención ahora que se critica tanto a la institución monárquica, pues hay muchos elementos que funcionan hoy en día gracias a esa visión. ¿Qué fue lo que pasó? Si yo estoy viendo que mis colaboradores, mis funcionarios, no están actuando, algunos, con la regularidad debida, es decir, que están cometiendo alguna irregularidad, pues yo tengo una instancia que sirve de control para justamente evitar esto, o para corregir, o incluso hasta para sancionar. Hay que ver así, el ombudsman es un aliado del poder público, no es el enemigo, no es el adversario.
es un colaborador para cumplir eficientemente con las tareas de la administración pública y de otras actividades que tienen que ver con el ejercicio del poder. En este caso, ¿qué tan importante fue el hecho de colocar, recuerdo en la Constitución, se hablaba de garantías individuales, pero se colocó los derechos humanos? ¿Esto por qué es de trascendencia histórica el haberlos colocado en la Constitución? Bueno, hay que recordar que esta expresión de garantías individuales, como la que también se empleaba respecto a que el titular de estas garantías era el individuo, provienen de la filosofía liberal del siglo XVIII, ¿no? De los franceses. Y bueno, pues imagínense una constitución del siglo XXI con conceptos, con términos propios del siglo XIX, pues como que además cuando ya ha habido muchas discusiones, ya ha habido nuevos paradigmas, llama la atención. Ahora bien, en el lenguaje de la universalización de los derechos, pues justamente el término, este vocablo o esta expresión derechos humanos, es la que mundialmente se conoce, es más apropiada y además pues tiene que ver con una concepción que va más allá de lo que el Estado pueda o no hacer. Finalmente, la dignidad humana no depende del reconocimiento del Estado, va más allá. El ser humano, por el mero hecho de ser humano, merece tener un conjunto de derechos que le posibiliten cumplir con un proyecto de vida pues lo más feliz posible. Entonces, derivado de esto se hizo esta reforma, yo creo que fue una reforma atinada. Sin embargo, no basta, ¿no? O sea, de nada sirve tener un nuevo paradigma en la materia cuando ha habido otras reformas constitucionales que pareciera que van a contrapelo de la de derechos humanos. Estoy hablando de casos como la reelección inmediata hasta 12 años, pues ahí no hay límite del poder. Una manera en la que se controla el poder también es el tiempo. Dicen, es que si hace bien su trabajo, pues qué bueno, tuvo esa oportunidad de hacerlo, de servir a la sociedad, y tendrá el agrado, tendrá el reconocimiento de la sociedad, pero no es posible que se permitan distintas formas de ver la realidad en donde se contraponga una reforma de avanzada o progresista como la de derechos humanos frente a otras reformas que parecieren que es darle mayor poder al que tiene poder. Armando Alfonso, quisiéramos que en la próxima ocasión platiquemos efectivamente del poder. ¿Cómo hoy limitar el poder? Aquí hay unas alternativas. Y efectivamente estamos frente a un poder que se les escapa a los ciudadanos, se escapa a la voluntad del ciudadano, y que a veces ese poder actúa por encima de la voluntad de los ciudadanos. ¿Te parece este tema interesante? Por supuesto, con mucho gusto, maestro. Estamos emplazados. Bueno, por aquí estaremos entonces. Gracias por estar en este espacio. Muchas gracias. Voces en Cambio, y nos vemos la próxima. Gracias, maestro, y gracias a Cambio. Voces de Cambio.